La historia que está a punto de desplegarse revela un enigma envuelto en los sagrados muros del Vaticano. Imagina una máquina con el poder de revelar el pasado como si estuvieras presente en él. Este relato comienza con un descubrimiento que podría cambiar la forma en que vemos la historia religiosa y la fe misma. Esta máquina sería capaz de traer a nuestros ojos imágenes reales de Jesucristo como si estuviera presente hoy. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué el Vaticano no quiso que esto sucediera y por qué nos lo ocultó durante tanto tiempo? En los oscuros rincones del Vaticano se rumorea la existencia de este artefacto tan poderoso como controvertido, el cronovisor, un dispositivo capaz de mirar no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. La máquina prometía una ventana a momentos cruciales de la historia, incluso a los últimos días de Jesucristo. La potencial confirmación de eventos bíblicos podría reforzar la fe de millones, mientras que las discrepancias podrían cuestionar doctrinas establecidas. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la crucifixión de Cristo en tiempo real? Las implicaciones son tan vastas como para alterar nuestra percepción completa de la teología. A medida que avanzamos en esta historia, consideremos las posibilidades. Un mundo donde los secretos más antiguos ya no están escondidos, donde las verdades fundamentales de nuestras creencias se ponen a prueba ante nuestros ojos. El padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino y exorcista, emerge como una figura central en el relato del cronovisor. Ernetti no era un hombre común. Su vida estaba dedicada al estudio del espiritual y lo temporal, combinando su pasión por la música antigua con un profundo conocimiento en teología y ciencias. Este peculiar sacerdote afirmó haber colaborado con científicos de la talla de Enrico Fermi y Werner von Braun en la creación de este aparato, lo que añade un matiz de credibilidad mezclado con misterio a su historia. Según Ernetti, el cronovisor era capaz de captar las ondas de sonido y luz que nunca desaparecen completamente, como ecos del pasado. El padre Ernetti describía sesiones donde se visualizaron eventos históricos, desde discursos de Mussolini hasta la vida de Cristo. Pero ¿podría un hombre de fe comprometer su integridad por un engaño, o estaba realmente en la cúspide de una revolución teológica? A lo largo de su carrera, Ernetti fue tanto venerado como criticado, un destino que parece inevitable para aquellos que tocan los límites de lo desconocido. Este sacerdote veneciano nos dejó con una narrativa tan rica como controvertida, una historia que desafía nuestra comprensión de lo posible. El cronovisor, supuestamente inventado bajo la dirección del Vaticano, se describe como una máquina capaz de trascender el tiempo. La tecnología detrás de este dispositivo implicaba el uso avanzado de la teoría cuántica, específicamente el concepto de superposición y entrelazamiento de partículas para acceder a los ecos del pasado. Se rumorea que el aparato funcionaba como un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones de televisión, captaba las huellas etéreas dejadas por eventos antiguos. La pantalla del cronovisor podía mostrar imágenes y sonidos de cualquier momento histórico, seleccionado mediante un conjunto de coordenadas temporales y espaciales. Sin embargo, la existencia de tal dispositivo plantea preguntas éticas profundas. ¿Debería la humanidad tener acceso a un registro visual del pasado? Las implicaciones de tal poder van más allá de la curiosidad académica, entrando en el ámbito de la vigilancia y el control metafísico. Aunque la Iglesia nunca ha confirmado oficialmente su existencia, varios documentos y testimonios sugieren que experimentos con tecnologías de este tipo fueron llevados a cabo en secreto, lo que nos lleva a reflexionar sobre los límites de la ética y la ciencia. El potencial del cronovisor para alterar nuestra comprensión de eventos históricos es inmenso. Imagina poder observar la firma de la Declaración de Independencia, la construcción de las grandes pirámides,
o incluso los momentos más íntimos de la vida de figuras históricas. En el contexto bíblico, el cronovisor podría validar o cuestionar eventos y figuras descritas en las Escrituras. Versículos como Juan 18:37, donde Jesús afirma: «Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad», podrían observarse de primera mano para confirmar las enseñanzas y acciones de Jesús. La posibilidad de verificar de manera visual afirmaciones históricas y religiosas abre un nuevo campo de investigación que podría confirmar o desafiar la fe de billones de creyentes. ¿Qué impacto tendría en la sociedad global ver la crucifixión y resurrección, eventos clave del cristianismo desplegados en una pantalla? Este tipo de revelaciones no solo provocarían debates teológicos intensos, sino que también podrían llevar a un nuevo entendimiento de la religión y la historia humana, desafiando lo que sabemos sobre el pasado y, por extensión, sobre nosotros mismos. El descubrimiento inicial del cronovisor se atribuye a una serie de experimentos llevados a cabo en la década de 1950 y 1960, cuando el padre Ernetti comenzó a explorar las propiedades de los sonidos antiguos y su persistencia en el tiempo. Durante un experimento, alegó captar accidentalmente imágenes del pasado lejano, lo que lo llevó a concebir la posibilidad de un dispositivo más complejo. Ernetti y su equipo, según los informes, comenzaron a experimentar con materiales y teorías que podrían permitir la visualización de eventos pasados. Esta fase inicial fue crucial, pues sentó las bases teóricas y técnicas para lo que eventualmente se describiría como el cronovisor. A medida que los experimentos avanzaban, se reportaron varios éxitos, donde se lograron capturar fragmentos de eventos históricos. Sin embargo, la falta de una metodología clara y la imposibilidad de replicar los resultados consistentemente planteaban preguntas sobre la veracidad y la fiabilidad de las afirmaciones. Estos primeros descubrimientos, aunque rodeados de escepticismo, alimentaron la curiosidad y abrieron la puerta a más investigaciones, estableciendo un precedente para futuros desarrollos en la intersección de la fe, la ciencia y el misterio. El cronovisor se mantuvo envuelto en secreto, pero las historias sobre sus capacidades continuaron proliferando, cada una añadiendo una capa más de misterio al ya enigmático invento. En una tarde evocadora en Venecia, dos sacerdotes, uno francés y otro italiano, se encontraron por casualidad, o quizás por destino, en los muelles del Gran Canal. Este encuentro fortuito entre el padre François Brune y el padre Pellegrino Ernetti sería el comienzo de una colaboración y amistad que desentrañaría uno de los mayores misterios del siglo XX. El padre Brune, intrigado por las habilidades y conocimientos del padre Ernetti, pronto se vio envuelto en el aura de misterio que rodeaba al cronovisor. A medida que compartían experiencias y conocimientos, su vínculo se fortalecía, tejido por su mutuo interés en los enigmas de la fe y la historia. Este primer encuentro marcó el inicio de una serie de diálogos y exploraciones conjuntas que desafiarían las concepciones convencionales de la realidad y el tiempo. A través de su amistad, ambos sacerdotes comenzaron a cuestionar y a profundizar en los misterios que el cronovisor pretendía revelar, abriendo nuevos caminos en la intersección de la ciencia y la espiritualidad. Su colaboración simbolizaba la unión de fe y razón, buscando respuestas a preguntas que trascienden el ámbito de la religión para tocar las fibras de la existencia humana y la percepción del tiempo. A lo largo de sus encuentros, Ernetti comenzó a revelar detalles sobre el cronovisor al padre Brune, compartiendo con él secretos que nunca antes había divulgado.
Describió sesiones en las que supuestamente habían observado eventos cruciales de la historia humana y discusiones teológicas, como las que se reflejan en el Evangelio según San Juan, donde se narra la crucifixión y resurrección de Jesús. Cada revelación era más sorprendente que la anterior, y aunque Brune inicialmente se mostraba escéptico, la convicción y sinceridad de Ernetti le hacían reconsiderar la posibilidad de que el cronovisor fuese real. Estos secretos no solo reforzaban su amistad, sino que también los sumergían más profundamente en un territorio teológico y científico inexplorado. La trascendencia de estas revelaciones prometía desvelar los velos de misterios que durante siglos habían cubierto eventos clave de la historia sagrada y secular. El potencial de confirmar o refutar narrativas históricas establecidas podía ser una revolución en la comprensión humana del pasado. Estos momentos compartidos solidificaban una alianza basada en la búsqueda conjunta de verdad, explorando los límites de lo que la tecnología y la fe conjuntamente podían revelar sobre la historia universal. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El potencial del cronovisor para impactar la teología era monumental. Al proporcionar una ventana al pasado, el dispositivo podría validar textos bíblicos y eventos cruciales, como la crucifixión de Jesús, mencionada en Marcos 15:25. Era la tercera hora cuando lo crucificaron. La posibilidad de verificar este y otros momentos bíblicos podía reforzar la fe de los creyentes o provocar una crisis de fe si las visualizaciones contradecían las Escrituras. La repercusión de tales revelaciones sería global, afectando no solo a la comunidad religiosa, sino también a historiadores, filósofos y la sociedad en general. La fe, entrelazada con evidencia visual, podría transformarse en una forma completamente nueva de espiritualidad basada en la verificación empírica. Este avance tecnológico planteaba preguntas fundamentales sobre la predestinación, la omnisciencia y la omnipresencia divinas. Si podíamos ver el pasado, ¿qué nos decía eso sobre el futuro? ¿Estaba todo preescrito o había espacio para el libre albedrío? Los desafíos que el cronovisor presentaba al pensamiento teológico eran profundos. Podría redefinir la manera en que entendemos los milagros, las profecías y la revelación divina, situándolos en un contexto más tangible y examinable que nunca antes. El cronovisor no solo tenía el potencial de alterar nuestra comprensión del pasado religioso y secular, sino que también podía influir en el presente y el futuro. Con capacidad para observar cualquier evento pasado, las implicaciones para la ley, la educación y la política eran inmensas. Este dispositivo podría utilizarse para resolver misterios históricos, verificar testimonios y proporcionar una nueva perspectiva sobre eventos controvertidos. Sin embargo, el poder de alterar la percepción del tiempo también venía con riesgos significativos.
El mal uso del cronovisor podría llevar a manipulaciones históricas, violaciones de la privacidad ancestral y un nuevo tipo de vigilancia. El balance entre el beneficio educativo y la intrusión ética sería un tema de debate acalorado. La responsabilidad de manejar tal tecnología requeriría un nuevo marco legal y moral, consciente de las profundas consecuencias de su uso. Las posibilidades de educación y entendimiento que el cronovisor ofrecía eran tan vastas como el mismo tiempo. Podría revolucionar la manera en que enseñamos historia, permitiendo a los estudiantes no solo leer sobre eventos pasados, sino observarlos. A pesar de los aparentes éxitos y la fascinante promesa del cronovisor, persistían las dudas y especulaciones sobre su autenticidad y funcionalidad. Críticos y escépticos cuestionaban la veracidad de las afirmaciones de Ernetti, señalando la falta de pruebas concretas y la imposibilidad de replicar los resultados en condiciones controladas. Los debates científicos y teológicos se intensificaban a medida que más personas se enteraban del supuesto dispositivo. La comunidad científica exigía transparencia y acceso al cronovisor para realizar pruebas independientes, mientras que teólogos de todo el mundo debatían las implicaciones éticas y espirituales de tal tecnología. La controversia servía tanto para alimentar el interés como para sembrar la duda. En este clima de incertidumbre, el cronovisor se convirtió en un símbolo de los límites de la ciencia y la fe, un enigma que desafiaba tanto a creyentes como a escépticos. Los rumores y las historias que rodeaban al cronovisor continuaban proliferando, cada una añadiendo una capa más de misterio al ya enigmático invento, dejando a muchos preguntándose sobre la verdadera capacidad y origen de este dispositivo. La decisión de desmantelar el cronovisor fue tomada bajo circunstancias tan misteriosas como su propia existencia. Según Ernetti, la máquina fue desmontada para evitar malos usos que pudieran alterar el curso de la historia humana o manipular las verdades históricas y religiosas. Este acto de precaución refleja un profundo dilema ético. ¿Debe la humanidad tener acceso a un poder que permite ver cualquier momento del pasado? Ernetti y su equipo temían que el cronovisor pudiera convertirse en una herramienta de espionaje o en un medio para crear una distopía donde los líderes manipularían la historia a su antojo. La posibilidad de alterar la percepción pública sobre eventos históricos significativos era demasiado peligrosa. Esta preocupación por la seguridad y la integridad moral justificó la necesidad de mantener el dispositivo fuera del alcance del público y de las autoridades. Sin embargo, la decisión de desmantelar el cronovisor también fue criticada. Algunos argumentaban que, con las precauciones adecuadas, podría haber sido una invaluable herramienta educativa y un medio para resolver misterios históricos no resueltos. Este debate resalta la constante tensión entre el avance tecnológico y la responsabilidad ética. El legado del cronovisor, aunque desmantelado, continúa vivo en las discusiones sobre los límites de la ciencia y la ética. Los documentos y testimonios relacionados con el dispositivo son estudiados por historiadores y científicos, buscando entender no solo su funcionamiento, sino también las razones detrás de su ocultamiento y eventual destrucción. Una de las pruebas más controvertidas de la existencia del cronovisor fue una fotografía que supuestamente mostraba la crucifixión de Jesús tomada directamente desde la máquina. Esta imagen se convirtió en el centro de un intenso debate sobre la autenticidad y el poder del cronovisor. Aunque algunos la veían como la confirmación definitiva del dispositivo, otros cuestionaban su origen y fiabilidad. La imagen fue analizada por expertos en imagenología y teología, que debatieron su congruencia con las descripciones bíblicas y su plausibilidad histórica.
La fotografía, sin embargo, planteó preguntas sobre la interpretación de artefactos religiosos y la influencia de la tecnología moderna en nuestra comprensión de la fe. Las implicaciones de tener una representación visual de un evento tan fundamental para el cristianismo fueron enormes. Si se validaba, podría reafirmar la fe de millones. Si se desmentía, podría provocar dudas y cuestionamientos profundos dentro de la comunidad religiosa y más allá. A pesar de las críticas y el escepticismo, la foto del cronovisor alimentó la curiosidad y el debate público sobre la relación entre ciencia, tecnología y religión, mostrando cómo un solo objeto podría influir en la percepción colectiva de eventos históricos. La existencia del cronovisor y su supuesta capacidad para capturar eventos históricos fue objeto de intensas controversias. Académicos y científicos debatieron la viabilidad técnica del dispositivo, mientras que líderes religiosos y laicos discutían sus implicaciones teológicas. El Vaticano nunca confirmó oficialmente la existencia del cronovisor, lo que añadió más misterio y especulación sobre su origen y propósito. La falta de evidencia concreta y la imposibilidad de examinar el dispositivo de primera mano llevaron a muchos a considerar el cronovisor como una leyenda moderna o un engaño bien elaborado. Esta situación fue complicada aún más por declaraciones contradictorias de individuos asociados con el proyecto, que oscilaban entre la afirmación de su existencia y su desmentido. Ernetti mismo se mantuvo mayormente en silencio en sus últimos años, lo que provocó especulaciones sobre la posible presión del Vaticano para mantener el secreto. La controversia del cronovisor no solo planteó preguntas sobre su realidad, sino también sobre la relación entre la fe y la ciencia, y el papel de la Iglesia en la moderación de debates científicos. A pesar de las críticas y los desmentidos, el interés en el cronovisor y su tecnología persiste, con investigadores y aficionados a la historia aún buscando respuestas y explorando la posibilidad de que, en algún lugar, las piezas del dispositivo todavía existan. El padre Ernetti fue tanto defendido como criticado por sus afirmaciones sobre el cronovisor. Sus defensores argumentaban que Ernetti era un hombre de profunda fe y convicción, que no se beneficiaría personalmente de un engaño. Destacaban su integridad y su dedicación a la Iglesia, sugiriendo que sus revelaciones sobre el cronovisor eran motivadas por un deseo sincero de explorar las verdades históricas y espirituales. Por otro lado, los críticos señalaban la falta de pruebas físicas y la extraordinaria naturaleza de las afirmaciones como razones para dudar de la veracidad del relato. Argumentaban que la historia del cronovisor podría ser un mito moderno, creado para ofrecer respuestas cómodas a misterios complejos de la fe y la historia. La discusión sobre el cronovisor tocó temas fundamentales sobre la naturaleza de la evidencia y la credibilidad. En el corazón de estas discusiones estaba la pregunta de si la tecnología podría realmente desempeñar un papel en la confirmación de creencias religiosas o si, por el contrario, debería mantenerse al margen de cuestiones de fe. Estas críticas y defensas ilustran la división entre los que buscan respuestas en la ciencia y tecnología y aquellos que encuentran suficiente resolución en la fe y la tradición. El cronovisor se mantuvo como un punto focal en este debate, simbolizando la tensión entre el pasado, presente y futuro de nuestra comprensión del mundo. La narrativa del cronovisor no solo intersecta la ciencia y la religión, sino que también teje una rica tapesura de historias individuales y descubrimientos científicos.
Ernetti afirmaba que la máquina había capturado momentos clave de la historia, desde eventos políticos significativos hasta figuras históricas en actos privados, revelando no solo eventos, sino también las humanidades detrás de las figuras legendarias. Cada sesión del cronovisor se convertía en una ventana al pasado, permitiendo a los observadores no solo ver, sino casi experimentar la atmósfera y las emociones de los momentos históricos. Esto presentaba una oportunidad única para historiadores y teólogos de revisar y quizás reescribir partes de la historia conocida basándose en nuevas evidencias visuales. La capacidad de vincular momentos históricos distantes con el presente hacía del cronovisor una herramienta potencialmente revolucionaria para la educación y la cultura. Sin embargo, también planteaba preguntas sobre la interpretación y la propiedad de la historia. ¿Quién tiene derecho a controlar y acceder a estas vistas del pasado? A medida que las historias de estas sesiones se filtraban al público, crecía el debate sobre las implicaciones de tener un registro tan directo y sin filtro del pasado. Cada revelación del cronovisor no solo añadía un capítulo a la historia, sino que también reconfiguraba la comprensión contemporánea de la identidad y la memoria colectivas. Los documentos y testimonios sobre el cronovisor son tanto variados como controversiales. Algunos investigadores y periodistas han intentado rastrear la evidencia tangible del dispositivo y sus operaciones, encontrando una mezcla de relatos anecdóticos y registros más formales que apuntan a la existencia y uso del aparato. Entre los archivos se encuentran notas técnicas que describen la mecánica y los principios operativos del cronovisor, así como transcripciones de las sesiones observadas. Estos documentos, aunque incompletos y a veces crípticos, proporcionan un esbozo de cómo funcionaba el dispositivo y lo que se pretendía lograr con él. Testimonios de individuos que afirmaron haber presenciado las capacidades del cronovisor añaden una capa de autenticidad y misterio. Sin embargo, la falta de pruebas físicas continuas y el acceso restringido a los archivos completos limitan la capacidad de verificar completamente estas afirmaciones. El debate sobre la veracidad de estos documentos y testimonios sigue siendo un punto focal en la investigación del cronovisor. Mientras algunos los ven como pruebas de una de las mayores invenciones del siglo XX, otros los descartan como ficciones o exageraciones diseñadas para engañar o entretener. El padre François Brun, uno de los principales defensores de la realidad del cronovisor, falleció en enero de 2019, llevando consigo secretos y conocimientos que quizás nunca se divulguen completamente. Su muerte marcó el fin de una era para aquellos que estaban directamente conectados con el cronovisor y habían sido testigos de su evolución y eventual ocultamiento. Brune había dedicado gran parte de su vida a explorar y defender la existencia del cronovisor, argumentando que su potencial para expandir nuestra comprensión del universo y la historia era inmenso. Su partida dejó muchas preguntas sin responder y un vacío en la comunidad que había seguido el desarrollo del cronovisor desde sus primeros días. El legado de Brune y su interés en el cronovisor continúan inspirando a nuevas generaciones de investigadores y entusiastas que buscan explorar las intersecciones de la fe, la ciencia y la historia. Aunque él ya no está, el debate y la fascinación por el cronovisor y sus implicaciones perduran. La investigación sobre el cronovisor y su tecnología no ha cesado con la muerte de Brun. Nuevos investigadores han retomado el manto, buscando nuevas evidencias y tratando de reconstruir el dispositivo a partir de los fragmentos de información que se han filtrado con el tiempo. En los años siguientes a la desaparición oficial del cronovisor,
varias figuras asociadas al proyecto comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus experiencias. Algunas revelaciones póstumas han proporcionado detalles adicionales sobre el funcionamiento y los eventos observados a través del cronovisor. Estas revelaciones han incluido descripciones de sesiones en las que se observaron eventos bíblicos, corroborando algunas de las afirmaciones hechas por Ernetti y Brune. Sin embargo, la autenticidad de estas revelaciones ha sido difícil de verificar, dada la naturaleza altamente secreta del proyecto y la falta de registros físicos accesibles. Los relatos de estas sesiones póstumas han generado tanto interés como escepticismo, aunque algunos ven en ellos la confirmación de uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX. Otros cuestionan la conveniencia de revelar tales tecnologías, dada su potencial para alterar nuestra percepción del tiempo y la historia. Estas revelaciones continúan alimentando el debate sobre el cronovisor, su existencia y su impacto potencial en nuestra comprensión de la historia y la realidad. La posibilidad de que aún existan registros o incluso componentes del cronovisor mantiene viva la esperanza y la curiosidad de muchos. El cronovisor, como concepto y como supuesta realidad, ha dejado un legado duradero en el campo de la ciencia y la religión. Aunque su existencia nunca ha sido comprobada de manera concluyente, la idea de que tal dispositivo pudo haber existido y sido utilizado plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo, la percepción y la historia. Este legado es una mezcla de inspiración y advertencia, un recordatorio de las posibilidades ilimitadas de la tecnología y de los peligros éticos y morales que estas tecnologías pueden conllevar. El cronovisor se ha convertido en un ícono en la cultura popular y en la teoría de la conspiración, simbolizando la eterna búsqueda humana por entender más allá de los límites de nuestra percepción. El misterio del cronovisor sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Historiadores, teólogos, científicos y aficionados continúan explorando las historias y buscando evidencia, esperando algún día encontrar respuestas definitivas sobre este enigmático capítulo de la intersección entre la fe y la ciencia. El cronovisor ha sido objeto de un análisis crítico detallado tanto por defensores como por detractores. Los defensores argumentan que la existencia de tal tecnología podría ofrecer una nueva dimensión a nuestro entendimiento del universo, proporcionando una herramienta inigualable para la validación de eventos históricos y textos antiguos como aquellos narrados en la Biblia. Por otro lado, los críticos se centran en la falta de evidencia física y la imposibilidad de examinar independientemente el dispositivo, lo que plantea serias dudas sobre su existencia. La comunidad científica pide transparencia y acceso para realizar evaluaciones basadas en la rigurosidad científica y no en el misterio o la fe. Este análisis crítico no solo aborda la viabilidad tecnológica del cronovisor, sino que también explora las implicaciones éticas de su uso. ¿Debería la humanidad tener acceso a una tecnología que permite ver cualquier evento del pasado? ¿Qué efectos tendría esto en nuestra privacidad y autodeterminación histórica? El equilibrio entre la curiosidad científica y la responsabilidad ética continúa siendo un tema central en el debate sobre el cronovisor. Estas discusiones resaltan la importancia de abordar los avances tecnológicos no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde una consideración profunda de sus impactos sociales y morales. El debate sobre las implicaciones éticas del cronovisor es vasto y multifacético. La capacidad de acceder a cualquier punto en el tiempo plantea preguntas significativas sobre los derechos a la privacidad de las figuras históricas y las consecuencias de alterar nuestra comprensión del pasado.
Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de mal uso de la tecnología, donde individuos o grupos podrían utilizar el cronovisor para propósitos de manipulación histórica o para obtener ventajas indebidas, alterando la percepción pública de eventos importantes o incluso borrando partes de la historia. Además, el acceso a eventos pasados podría llevar a revisionismos históricos que beneficien a ciertas narrativas políticas o ideológicas, lo que sería especialmente problemático en contextos de conflictos culturales o territoriales, donde la historia es un componente clave de la identidad. Las implicaciones éticas del cronovisor nos obligan a reconsiderar los límites de la tecnología y el poder humano. La responsabilidad de usar tal tecnología de manera justa y ética es enorme y requiere un marco regulatorio que aún no existe. La posición oficial del Vaticano sobre el cronovisor ha sido, en el mejor de los casos, ambigua. Nunca ha confirmado ni negado explícitamente la existencia del dispositivo, lo que ha contribuido al misterio y a la especulación sobre su participación en el proyecto. Documentos filtrados y testimonios de insiders sugieren que altos oficiales de la Iglesia estaban al menos parcialmente informados sobre el desarrollo y las capacidades del cronovisor. Sin embargo, la preocupación por las repercusiones teológicas y éticas de tal tecnología podría haber llevado al Vaticano a mantener estos proyectos en secreto. La falta de transparencia ha alimentado teorías de conspiración y ha generado críticas tanto dentro como fuera de la comunidad católica. La cuestión de si la Iglesia debería participar en proyectos científicos que podrían alterar profundamente nuestra percepción de la fe es un tema de intenso debate. Este enigma subraya la compleja relación entre la religión y la ciencia, especialmente cuando los descubrimientos científicos tienen el potencial de desafiar o confirmar doctrinas religiosas fundamentales. La perspectiva del Vaticano, por lo tanto, es crucial para entender no solo la historia del cronovisor, sino también el futuro de tecnologías similares. La curiosidad y el interés en el cronovisor no han disminuido con el tiempo. Nuevas investigaciones y expediciones están siendo llevadas a cabo por académicos y entusiastas que buscan desenterrar más evidencia sobre este misterioso dispositivo. Estos nuevos esfuerzos incluyen la búsqueda de patentes, documentos y testimonios que podrían haber sido pasados por alto en investigaciones anteriores. Además, los avances tecnológicos actuales permiten un análisis más profundo y sofisticado de los datos y materiales disponibles, ofreciendo nuevas esperanzas de descubrir la verdad. La posibilidad de reconstruir el cronovisor, o al menos entender mejor su teoría y diseño, motiva a muchos a continuar explorando este enigma. La pasión por resolver uno de los grandes misterios de la tecnología moderna y su intersección con la historia y la fe sigue siendo una poderosa fuerza impulsora. Estas nuevas investigaciones no solo buscan validar la existencia del cronovisor, sino también comprender sus implicaciones más amplias para la ciencia y la sociedad, abriendo nuevas preguntas sobre lo que podría ser posible en el futuro. La saga del cronovisor, con su mezcla de ciencia, fe y misterio, continúa siendo una fuente de fascinación y especulación. Si bien la verdad sobre el cronovisor puede nunca ser completamente revelada, la discusión en torno a él plantea preguntas importantes sobre nuestra capacidad para manejar tecnologías que desafían los límites del tiempo y la percepción. El legado del cronovisor es un testimonio de la eterna búsqueda humana por el conocimiento y la verdad, y de los desafíos que enfrentamos al tratar de reconciliar la ciencia y la fe. A medida que continuamos explorando y cuestionando, el cronovisor permanece como un símbolo de las posibilidades infinitas y los peligros potenciales que acompañan a nuestro avance tecnológico.
Aunque el cronovisor en sí mismo pueda ser más leyenda que realidad, nos recuerda la importancia de la prudencia, la ética y la responsabilidad en la búsqueda científica, y nos desafía a pensar cuidadosamente sobre cómo nuestras invenciones pueden transformar el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola elección puede cambiar el curso de toda una vida? ¿Por qué algunas decisiones impulsivas tienen repercusiones tan profundas y duraderas? La historia de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, nos ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia del autocontrol. En un momento de hambre extrema, Esaú cambió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Este acto, aparentemente trivial, tuvo un impacto profundo y duradero, reflejando la pérdida de su herencia espiritual y cultural. Esaú representa a quienes, en busca de satisfacción inmediata, sacrifican valores y oportunidades de largo plazo. Continúe mirando para descubrir los detalles de esta fascinante historia y cómo las decisiones de Esaú pueden enseñarnos a valorar nuestras bendiciones y tomar decisiones más sabias. En el contexto bíblico, la primogenitura era mucho más que un derecho de herencia. Simbolizaba la continuación de la promesa divina, una conexión directa con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esaú, al menospreciar este legado, mostró una alarmante falta de visión espiritual y cultural. Su acto irreflexivo reflejó un desprecio profundo por aquello que era sagrado. La narrativa de Esaú nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones precipitadas que nos alejan de nuestros propósitos mayores? Su historia nos desafía a pensar sobre la importancia de mantener el autocontrol y la perspectiva a largo plazo, incluso cuando nos enfrentamos a deseos inmediatos e intensos. En el Nuevo Testamento, la figura de Esaú es utilizada como ejemplo de irreverencia e inmoralidad. En Hebreos 12, 16, 17, somos advertidos a no seguir su ejemplo, pues vendió su primogenitura por un único plato de comida, y posteriormente no encontró lugar para arrepentimiento a pesar de buscarlo con lágrimas. Este pasaje refuerza la gravedad de sus acciones y la irreversibilidad de sus consecuencias. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios prometió que de su linaje surgiría un hombre destinado a derrotar a Satanás y a la muerte. Esta promesa fue una luz de esperanza a través de las generaciones, una línea ininterrumpida que culminaría en la venida de Jesucristo. La historia de Esaú y Jacob está inserta en este contexto mayor de redención y promesa divina. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Después de la caída de Adán y Eva, Dios prometió que un descendiente de ellos aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria sobre el mal. Esta promesa fue transmitida a través de las generaciones, pasando por figuras clave como Noé, Abraham, Isaac y finalmente Jacob. Cada generación tenía la responsabilidad de mantener viva esta promesa y de preparar el camino para la venida del Salvador. Abraham, el gran patriarca, recibió la promesa directamente de Dios. Incluso en su vejez y ante la imposibilidad humana de tener hijos, confió en la promesa divina y fue bendecido con el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham se convirtió en un ejemplo eterno de confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. Isaac, como heredero de Abraham, llevaba consigo la responsabilidad de continuar el linaje que llevaría a la realización de la promesa divina.
Su papel en la narrativa bíblica es crucial, pues él sería el padre de Esaú y Jacob, los gemelos cuyo conflicto se volvería emblemático de las elecciones que todos enfrentamos entre el valor espiritual y las tentaciones materiales. La promesa divina no era solo una cuestión de continuidad biológica, sino de fidelidad espiritual. Cada heredero tenía que elegir entre seguir el camino de Dios o ceder a sus propias inclinaciones. Esaú, al despreciar su primogenitura, falló en reconocer el valor de esta promesa, mientras que Jacob, a pesar de sus fallos, valoró y luchó por la bendición divina. Abraham es una figura central en la narrativa bíblica, conocido como el padre de la fe. Dios lo eligió para ser el progenitor de una gran nación a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. El viaje de Abraham está marcado por momentos de profunda fe y obediencia, que sirven como ejemplo para todos los creyentes. Cuando Dios llamó a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero pagana. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado requería una fe extraordinaria, pues Abraham no sabía a dónde iba ni lo que encontraría en el camino. La obediencia de Abraham fue recompensada con una serie de promesas. Dios le prometió una tierra, descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la playa, y la bendición que vendría a través de su linaje. A pesar de los desafíos y aparentes contradicciones, como la esterilidad de Sara, Abraham mantuvo su fe en las promesas de Dios. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento parcial de las promesas de Dios a Abraham. Este evento no solo fortaleció la fe de Abraham, sino que también confirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac, como hijo de la promesa, era una señal tangible de que Dios estaba en control y que sus promesas se cumplirían en el tiempo adecuado. La vida de Abraham nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia. Enfrentó muchos desafíos y pruebas, pero su confianza en Dios nunca vaciló. A través de su fidelidad, Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones y un ejemplo eterno de cómo vivir por fe. Su historia es un preludio esencial para entender el contexto en que Esaú y Jacob vivieron y tomaron sus decisiones. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació como el cumplimiento de la promesa de Dios. Su vida fue una continuación directa de la fe de su padre y de la promesa divina que estaba sobre su familia. Isaac es una figura de transición, vinculando la fe de Abraham a la generación siguiente y preparando el escenario para el conflicto entre Esaú y Jacob. Desde su nacimiento, Isaac fue visto como un milagro. Sara, su madre, era estéril y avanzada en edad, pero Dios cumplió su promesa de dar a Abraham un hijo legítimo. Este nacimiento milagroso no solo confirmó la fidelidad de Dios, sino que también estableció a Isaac como un símbolo de la promesa divina que continuaría a través de su linaje. Isaac, como heredero de Abraham, también tuvo que demostrar fe y obediencia. Uno de los episodios más destacados de su vida fue el sacrificio en el monte Moria, donde Abraham, en obediencia a Dios, fue instruido a sacrificar a su hijo. Este evento, conocido como la Akedah, fue una prueba de fe para ambos. Y cuando Dios proveyó un carnero como sustituto, quedó claro que Isaac era realmente el hijo de la promesa. El matrimonio de Isaac con Rebeca fue otro punto crucial en la continuidad de la promesa divina. Rebeca fue elegida por su virtud y disposición a seguir a Dios, asegurando que el linaje de Abraham continuara marcado por la fidelidad. Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, nacieron dentro de este contexto de promesa y expectativa divina. Isaac, como patriarca, tenía la responsabilidad de transmitir la promesa de Dios a sus hijos.
Su vida fue marcada por momentos de obediencia y fe, pero también por desafíos y conflictos, especialmente entre sus hijos gemelos. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob estableció un escenario de rivalidad que tendría consecuencias duraderas. Esaú y Jacob, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, nacieron en un contexto de promesa divina y expectativa. Desde el vientre materno había señales de que sus vidas estarían marcadas por conflicto. Rebeca, al sentir a los gemelos luchando dentro de sí, buscó orientación de Dios, quien le reveló que 2 naciones están en tu vientre y que el mayor servirá al menor. Esaú nació primero, convirtiéndose en el primogénito y por derecho el heredero de la primogenitura. Era un cazador habilidoso, amado por su padre Isaac. Jacob, por otro lado, era más tranquilo, prefiriendo quedarse en casa y ayudando a su madre. Esta diferencia de personalidades y preferencias creó una dinámica familiar compleja, con cada padre favoreciendo a uno de los hijos. Desde el principio, Esaú demostró una falta de aprecio por su derecho de primogenitura. Cambió su herencia espiritual y material por un simple plato de lentejas, revelando su falta de visión y autocontrol. Jacob, aunque astuto y a veces manipulador, valoraba la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella, incluso a través de medios cuestionables. La rivalidad entre los hermanos culminó en varios episodios de engaño y conflicto. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac y robó la bendición destinada a Esaú. Este acto de traición intensificó el odio de Esaú hacia Jacob, llevándolo a planear matar a su hermano tras la muerte de Isaac. Jacob, temiendo por su vida, huyó a la casa de su tío Labán, donde continuaría enfrentando desafíos y pruebas. A pesar de sus muchos errores y engaños, Jacob eventualmente se reconcilió con Esaú. Este encuentro, descrito en Génesis 33, es un momento de gran emoción y perdón, donde Esaú corre al encuentro de Jacob y lo abraza. Este momento de reconciliación destaca la posibilidad de redención y sanación, incluso después de años de conflicto y amargura. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En la cultura bíblica, la primogenitura era un concepto cargado de significado espiritual y cultural. No se trataba solo de derechos materiales, como la herencia de propiedades y riquezas, sino también de una responsabilidad espiritual. El primogénito era visto como el sucesor del patriarca, el portador de la bendición divina y el encargado de continuar el linaje a través del cual Dios realizaría sus promesas. La primogenitura incluía una porción doble de la herencia, simbolizando el liderazgo y la responsabilidad que el primogénito tendría sobre la familia. Además, era él quien asumiría el papel de intercesor entre Dios y la familia, un rol que demandaba fe y compromiso. Esta posición no era solo un privilegio, sino un llamado a una vida de servicio y devoción. Esaú, como primogénito, estaba destinado a heredar no solo la riqueza material de Isaac,
sino también la promesa divina que había sido transmitida desde Abraham. Sin embargo, demostró una indiferencia alarmante hacia esta herencia. Al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú mostró que valoraba más la gratificación inmediata que las bendiciones duraderas de Dios. Jacob, por otro lado, reconoció el valor espiritual de la primogenitura. Aunque era el segundo nacido, aspiraba a la bendición que esta posición traía. Su disposición para negociar e incluso engañar para obtener la primogenitura muestra que comprendía la importancia del legado espiritual que estaba en juego. Esto no justifica sus acciones, pero destaca la diferencia de perspectiva entre los hermanos. La historia de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos las bendiciones y responsabilidades espirituales en nuestras vidas. A menudo podemos ser tentados a buscar satisfacciones inmediatas, descuidando las implicaciones a largo plazo de nuestras decisiones. La primogenitura, como se representa en la Biblia, nos recuerda la importancia de priorizar las cosas de valor eterno sobre las temporales. Esaú es recordado en la Biblia como alguien que despreció su derecho de primogenitura. Este desprecio no fue solo una decisión impulsiva, sino una revelación de su carácter y prioridades. Al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú demostró una falta de aprecio por el legado espiritual y por las responsabilidades que venían con él. El relato bíblico en Génesis 25, 29, 34 describe a Esaú regresando exhausto del campo y pidiendo a Jacob un poco del guisado que él había preparado. Jacob, percibiendo la oportunidad, propuso el intercambio, el guisado por la primogenitura. Esaú, dominado por el hambre, aceptó la oferta sin considerar las consecuencias a largo plazo. Su respuesta: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Refleja su falta de visión espiritual. Este acto de desprecio tuvo consecuencias profundas. Al vender su primogenitura, Esaú no solo perdió los derechos materiales que confería, sino también la bendición espiritual asociada. La primogenitura incluía la promesa de Dios de que a través de ese linaje todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Al renunciar a esto, Esaú rechazó su papel en el plan divino de salvación. El Nuevo Testamento ecoa esta evaluación de Esaú. En Hebreos 12, 16, 17, se le cita como un ejemplo de alguien que cambió una bendición espiritual por una gratificación momentánea. El pasaje advierte a los creyentes a no ser como Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de heredero, y más tarde, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Aunque la buscó con lágrimas, no encontró lugar para el arrepentimiento. La historia de Esaú nos enseña sobre las consecuencias de despreciar las bendiciones espirituales. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos valorando correctamente las promesas y responsabilidades que Dios nos ha dado. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es temporal, pero debemos aprender a valorar lo que realmente importa. La narrativa bíblica de Esaú nos presenta un momento crucial en su vida, donde un simple acto de hambre llevó a una decisión que cambiaría su destino para siempre. Esaú, regresando exhausto del campo, encontró a Jacob preparando un guisado de lentejas. Dominado por el hambre, Esaú pidió a Jacob que le diera un poco de la comida. Jacob, percibiendo la debilidad de su hermano, propuso un intercambio, el guisado por la primogenitura. Esaú, pensando solo en su hambre inmediata, aceptó la oferta sin considerar las implicaciones a largo plazo. Su respuesta a Jacob: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Revela una falta de visión y aprecio por el valor espiritual de su herencia.
Ese momento de hambre y cansancio se convirtió en el punto de inflexión en su vida, donde cambió una bendición duradera por una satisfacción temporal. Este episodio destaca la importancia de mantener el autocontrol y la perspectiva a largo plazo, incluso en momentos de necesidad extrema. Esaú, dominado por sus deseos inmediatos, perdió de vista lo que realmente importaba. Su decisión impulsiva tuvo consecuencias no solo para él, sino para toda su descendencia, que fue excluida del linaje que llevaría a la venida del Mesías. El contraste entre Esaú y Jacob es notable. Mientras Esaú cedió a la tentación de gratificación inmediata, Jacob estaba dispuesto a sacrificar y luchar por lo que consideraba de valor eterno. Este contraste nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar si estamos valorando correctamente las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. La historia de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas basadas en deseos momentáneos. Nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo y de valorar las bendiciones espirituales sobre las temporales. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es inmediato, pero debemos aprender a resistir esas tentaciones y a mantener el enfoque en lo que realmente importa. El plato de lentejas por el cual Esaú cambió su primogenitura es un símbolo poderoso en la narrativa bíblica. Este simple guisado representa la elección entre gratificación inmediata y bendiciones duraderas. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de comida revela mucho sobre sus prioridades y su falta de visión espiritual. El guisado de lentejas, descrito como rojo en el texto hebreo, no era un plato lujoso ni especial. Era una comida común, sin gran valor material. Sin embargo, para Esaú, hambriento y cansado, ese guisado parecía más valioso que su primogenitura. Este intercambio nos desafía a reflexionar sobre cómo, muchas veces, somos tentados a cambiar algo de gran valor por algo de valor temporal. Jacob, conociendo la naturaleza de su hermano, aprovechó la oportunidad para obtener la primogenitura. Sabía que Esaú no valoraba correctamente su herencia y estaba dispuesto a cambiarla por una satisfacción momentánea. La astucia de Jacob, aunque moralmente cuestionable, destaca su comprensión del valor espiritual de la primogenitura y su determinación en obtenerla. El plato de lentejas se convirtió en un símbolo del desprecio de Esaú por su herencia espiritual. Su decisión de cambiar la primogenitura por comida inmediata mostró una falta de aprecio por lo que Dios había planeado para él. Esaú eligió el placer temporal en lugar de las bendiciones eternas, un error que tuvo consecuencias duraderas para él y su descendencia. La historia del guisado de lentejas nos enseña sobre la importancia de valorar nuestras bendiciones espirituales y de resistir la tentación de cambiar lo que es eterno por lo que es temporal. Nos desafía a mantener una perspectiva a largo plazo y a apreciar el valor de las promesas de Dios. Al igual que Esaú, podemos ser tentados a hacer intercambios impulsivos, pero debemos aprender a reconocer y valorar lo que realmente importa. Jacob, el hermano menor de Esaú, es una figura compleja y astuta en la narrativa bíblica. Desde el nacimiento, mostró un deseo ardiente de obtener la primogenitura, incluso si eso significaba engañar y manipular. La oportunidad de Jacob vino cuando Esaú, hambriento y exhausto, pidió un plato de lentejas. Jacob, reconociendo la debilidad de su hermano, propuso el intercambio de la primogenitura por el guisado. Este acto de Jacob revela su determinación y entendimiento del valor espiritual de la primogenitura. Sabía que, para obtener la bendición de su padre y la promesa divina, necesitaba aprovechar la oportunidad, incluso si eso involucraba medios cuestionables.
La disposición de Jacob para negociar la primogenitura muestra su ambición y deseo de ser parte del plan divino. Jacob no solo obtuvo la primogenitura a través del guisado de lentejas, sino que también engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob se disfrazó de Esaú y engañó a Isaac, que era ciego en ese momento. Este acto de engaño cimentó la transferencia de la bendición y la primogenitura de Esaú a Jacob, pero también generó una profunda enemistad entre los hermanos. La historia de Jacob nos desafía a reflexionar sobre los medios que usamos para alcanzar nuestros objetivos. Aunque logró la primogenitura y la bendición, el costo fue alto. Tuvo que huir de casa para escapar de la ira de Esaú y vivir años de dificultades en la casa de su tío Labán. La determinación y astucia de Jacob son admirables, pero sus métodos plantean importantes cuestiones morales. Sin embargo, la narrativa bíblica también muestra la redención de Jacob. Pasó por muchas pruebas y creció espiritualmente a lo largo de los años. Su encuentro final con Esaú, donde se reconcilió con su hermano, destaca la posibilidad de perdón y redención, incluso después de años de conflicto. La historia de Jacob nos recuerda que, aunque podamos cometer errores, siempre hay la oportunidad de buscar redención y reconciliación. La decisión impulsiva de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es uno de los episodios más emblemáticos de la narrativa bíblica. Esaú, al regresar exhausto del campo, permitió que su hambre inmediata oscureciera su juicio. Esta elección revela no solo su falta de autocontrol, sino también su incapacidad para valorar las bendiciones espirituales que poseía. En el momento crítico en que Esaú se enfrentó a la propuesta de Jacob, priorizó la satisfacción instantánea sobre las implicaciones a largo plazo. Su respuesta: «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?», muestra una falta de visión y desprecio por las responsabilidades y privilegios que venían con la primogenitura. No logró percibir que el hambre era temporal, mientras que las bendiciones de la primogenitura eran eternas. El cambio de su primogenitura fue un acto de desprecio por el legado espiritual que debería haber sido tratado con reverencia. Esaú, al ceder a su deseo momentáneo, descuidó la importancia de su posición como primogénito. Este acto impulsivo no solo fue una falla personal, sino que tuvo repercusiones para toda su descendencia, excluyéndolo de las promesas divinas que se cumplirían a través de Jacob. La decisión de Esaú sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de actuar impulsivamente. Muchas veces somos tentados a buscar gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esaú nos enseña que es crucial mantener una perspectiva a largo plazo y valorar lo que realmente importa, resistiendo las tentaciones de satisfacción momentánea. La narrativa de Esaú y Jacob desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos valorando las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, o las estamos cambiando por placeres temporales? Esaú nos muestra que, a pesar de las tentaciones, debemos mantener el enfoque en lo que es eterno y en las promesas de Dios, aunque esto requiera sacrificio y autocontrol. La historia de Esaú es un ejemplo trágico de cómo un momento de debilidad puede llevar a la pérdida de un destino divino. Esaú, al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, renunció a un futuro repleto de bendiciones y promesas espirituales por un placer efímero. Este acto irreflexivo tuvo consecuencias no solo para él, sino para toda su descendencia. La primogenitura de Esaú representaba más que derechos materiales. Era el vehículo a través del cual Dios planeaba cumplir su promesa de redención. Al despreciar esta responsabilidad, Esaú rechazó su papel en el plan divino.
Su decisión de cambiar la primogenitura por un plato de comida reveló una falta de aprecio por el valor espiritual y cultural de su herencia. Jacob, al contrario de Esaú, comprendió la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella. Su astucia y determinación muestran que valoraba las bendiciones espirituales por encima de las materiales. Aunque sus métodos fueran cuestionables, Jacob reconocía la importancia del legado espiritual que Esaú despreciaba. La decisión de Esaú también tuvo implicaciones para sus descendientes. Se convirtió en el progenitor de los edomitas, un pueblo que frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas. La elección de Esaú de priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones duraderas no solo afectó su vida, sino que también tuvo repercusiones para las generaciones futuras. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos valorando las promesas espirituales y el destino que Dios nos ha ofrecido? ¿O estamos cambiando estas bendiciones por placeres temporales? La decisión de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de buscar satisfacción inmediata a costa de un futuro bendecido y lleno de propósito. En la cultura bíblica, la primogenitura era un concepto de profunda importancia espiritual y cultural. El primogénito no solo heredaba una porción doble de la riqueza familiar, sino que también asumía un papel de liderazgo espiritual. Era responsable de mantener y transmitir la fe y las tradiciones familiares, garantizando la continuidad de la relación de la familia con Dios. La primogenitura incluía responsabilidades significativas. El primogénito era visto como el sucesor del patriarca, asumiendo el liderazgo de la familia después de la muerte del padre. También tenía la responsabilidad de interceder por su familia ante Dios, asegurando que las bendiciones divinas continuaran fluyendo a través de las generaciones. Este papel exigía un compromiso profundo con la fe y la obediencia a las leyes divinas. Esaú, al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, mostró una falta de comprensión y aprecio por estas responsabilidades. Trató la primogenitura como algo desechable, enfocándose solo en sus deseos inmediatos. Esta actitud reveló una falta de visión espiritual y una incapacidad para valorar lo que realmente importaba en la cultura de su época. Jacob, por otro lado, reconoció el valor de la primogenitura y estaba dispuesto a sacrificar para obtenerla. Su determinación en asegurar la bendición y la responsabilidad de la primogenitura, incluso a través de medios cuestionables, muestra que entendía la importancia espiritual y cultural de este papel. Jacob sabía que la primogenitura era más que una herencia material, era una conexión directa con el plan divino de redención. La narrativa de Esaú y Jacob nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos nuestras propias responsabilidades espirituales. ¿Estamos reconociendo la importancia de las bendiciones y responsabilidades que Dios nos ha dado? ¿O estamos tratándolas como algo desechable? La primogenitura en la cultura bíblica nos enseña sobre la importancia de valorar lo que es eterno y espiritual, por encima de lo que es temporal y material. La indiferencia espiritual de Esaú es un tema central en su historia. Desde el principio, demostró una falta de interés y aprecio por las responsabilidades y bendiciones espirituales que venían con la primogenitura. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas fue un reflejo de su actitud negligente hacia lo que era sagrado y eterno. Esaú, como primogénito, tenía una responsabilidad significativa de continuar el legado espiritual de su familia. Sin embargo, demostró una apatía alarmante hacia esta responsabilidad.
Su elección de cambiar la primogenitura por un placer momentáneo revela una falta de visión y prioridad espiritual. No pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas para valorar las bendiciones duraderas que poseía. La indiferencia de Esaú es aún más destacada cuando se compara con la determinación de Jacob. Mientras Jacob estaba dispuesto a luchar por la primogenitura y la bendición espiritual, Esaú estaba dispuesto a cambiarla por un plato de comida. Esta diferencia de actitud muestra la profundidad de la indiferencia espiritual de Esaú y su incapacidad para valorar lo que realmente importaba. En el Nuevo Testamento, Esaú es citado como un ejemplo de alguien que cambió una bendición espiritual por gratificación inmediata. En Hebreos 12, 16, 17 se le describe como profano por vender su primogenitura por una sola comida. Este pasaje destaca la gravedad de su indiferencia espiritual y sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre los peligros de descuidar las bendiciones espirituales. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Estamos demostrando una indiferencia espiritual en nuestras elecciones y prioridades. Estamos cambiando lo que es eterno por lo que es temporal. La narrativa de Esaú nos recuerda la importancia de valorar y proteger nuestras bendiciones espirituales, manteniendo una perspectiva a largo plazo y resistiendo las tentaciones de gratificación inmediata. Las consecuencias del desprecio de Esaú por su primogenitura fueron profundas y duraderas. Al cambiar su herencia espiritual por un plato de lentejas, Esaú no solo perdió su posición de primogénito, sino que también excluyó a sí mismo y a sus descendientes de las promesas divinas que Dios había hecho a Abraham e Isaac. Este acto irreflexivo tuvo repercusiones que se extendieron por generaciones. Esaú, al menospreciar su primogenitura, perdió la oportunidad de ser el vehículo a través del cual Dios continuaría sus promesas. En su lugar, esa responsabilidad fue transferida a Jacob, quien, a pesar de sus fallos, valoraba las bendiciones espirituales. Esaú no solo perdió los derechos materiales de la primogenitura, sino también la conexión directa con el plan divino de redención. Las consecuencias inmediatas incluyeron la pérdida de la bendición de Isaac. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a Isaac y recibió la bendición que debería haber sido de Esaú. Esta bendición incluía prosperidad, dominio y una descendencia bendecida, elementos que Esaú despreció al cambiar su primogenitura. La pérdida de esta bendición generó un profundo resentimiento y odio entre los hermanos. La decisión de Esaú también tuvo repercusiones para sus descendientes, los edomitas. Este pueblo frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas, descendientes de Jacob. La hostilidad entre edomitas e israelitas es un tema recurrente en la Biblia, comenzando con la negativa de los edomitas a permitir que los israelitas pasaran por su tierra durante el éxodo de Egipto. Este conflicto continuó a lo largo de los siglos, marcando las relaciones entre las dos naciones. La historia de Esaú nos enseña que nuestras decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos valorando nuestras bendiciones espirituales y a considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones. Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones momentáneas. El intercambio de Esaú de su primogenitura por un plato de comida es una de las decisiones más trágicas de la narrativa bíblica. Este acto impulsivo revela la profundidad de su falta de valoración por las bendiciones espirituales y responsabilidades que la primogenitura representaba. Esaú, al buscar gratificación inmediata, perdió una herencia espiritual que era de inmenso valor. La primogenitura incluía el liderazgo de la familia y la continuidad de la promesa divina.
Al cambiarla por un plato de lentejas, Esaú demostró que valoraba más la satisfacción temporal de su hambre que la bendición duradera de Dios. Este acto fue un reflejo de su falta de visión espiritual y su incapacidad de reconocer el valor de su herencia. Jacob, por otro lado, comprendió la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella. Su disposición para negociar e incluso engañar para obtener la primogenitura muestra su ambición de ser parte del plan divino. Aunque sus métodos sean cuestionables, Jacob reconocía el valor espiritual de la herencia que Esaú despreciaba. El intercambio de Esaú por un plato de comida sirve como un aviso para todos nosotros sobre los peligros de tomar decisiones basadas en deseos inmediatos. Muchas veces podemos ser tentados a cambiar lo que es eterno por lo que es temporal. La historia de Esaú nos desafía a valorar nuestras bendiciones espirituales y a resistir las tentaciones que nos alejan de nuestro propósito mayor. Esta narrativa también nos recuerda la importancia del autocontrol y la visión a largo plazo. Al igual que Esaú, podemos enfrentar momentos de necesidad extrema, pero debemos mantener el enfoque en las promesas de Dios y las bendiciones duraderas que Él ofrece. Cambiar nuestra herencia espiritual por satisfacción temporal puede tener consecuencias duraderas e irreversibles. La narrativa de Esaú y Jacob está marcada por el contraste entre la astucia de Jacob y la debilidad de Esaú. Mientras Esaú cedió a la tentación de gratificación inmediata, Jacob estaba dispuesto a usar su inteligencia y habilidad para garantizar la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Este contraste destaca las diferentes actitudes y prioridades de los hermanos. Jacob, desde el inicio, mostró un deseo ardiente de obtener la primogenitura. Aprovechó la oportunidad cuando Esaú, hambriento y exhausto, pidió un plato de lentejas. Jacob, reconociendo la debilidad de su hermano, propuso el intercambio de la primogenitura por la comida. Este acto de astucia revela la determinación de Jacob en asegurar las bendiciones espirituales que Esaú despreciaba. Esaú, por otro lado, demostró una falta de visión y autocontrol. Cambió su primogenitura por un placer momentáneo, sin considerar las implicaciones a largo plazo. Su debilidad en ceder al hambre inmediata mostró que no valoraba correctamente las bendiciones y responsabilidades espirituales que venían con la primogenitura. Este acto irreflexivo tuvo consecuencias duraderas para él y su descendencia. El engaño de Jacob no paró ahí. Con la ayuda de su madre Rebeca, se disfrazó de Esaú y engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito. Este acto de engaño consolidó la transferencia de la bendición y la primogenitura de Esaú a Jacob. Aunque moralmente cuestionable, la determinación de Jacob en obtener la bendición muestra su comprensión del valor espiritual de la herencia. La historia de Jacob y Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prioridades. ¿Estamos dispuestos a luchar por lo que consideramos importante o cedemos fácilmente a las tentaciones de gratificación inmediata? La astucia de Jacob y la debilidad de Esaú nos recuerdan la importancia de valorar nuestras bendiciones espirituales y de mantener el enfoque en lo que realmente importa. La decisión de Esaú de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas fue un rechazo de un futuro prometedor. Esaú, al menospreciar el valor espiritual y cultural de su herencia, renunció a un papel crucial en el plan divino. Este acto irreflexivo tuvo repercusiones no solo para él, sino para toda su descendencia. La primogenitura representaba la continuidad de la promesa divina hecha a Abraham e Isaac. Al cambiarla por un placer momentáneo, Esaú rechazó su papel en el cumplimiento de esta promesa.
Mostró que valoraba más la satisfacción inmediata de su hambre que las bendiciones duraderas de Dios. Esta decisión reflejó una falta de visión y aprecio por lo que era sagrado y eterno. Jacob, por otro lado, comprendía la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a sacrificar para obtenerla. Su determinación en asegurar la bendición espiritual, incluso a través de medios cuestionables, destaca la diferencia de actitud entre los hermanos. Jacob valoraba el futuro prometedor que la primogenitura representaba, mientras que Esaú lo despreciaba. El rechazo de Esaú también tuvo implicaciones para sus descendientes. Se convirtió en el progenitor de los edomitas, un pueblo que frecuentemente estuvo en conflicto con los israelitas. La elección de Esaú de priorizar la gratificación inmediata sobre las bendiciones duraderas no solo afectó su vida, sino que también tuvo repercusiones para las generaciones futuras. La historia de Esaú nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos valorando el futuro prometedor que Dios nos ofrece o estamos cambiando estas bendiciones por placeres temporales? El rechazo de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de menospreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones momentáneas. La falta de visión de Esaú es un tema central en su historia. Su decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas revela una incapacidad de valorar las bendiciones espirituales y las responsabilidades que poseía. Esaú, al centrarse solo en su hambre inmediata, perdió de vista lo que realmente importaba. Esaú, como primogénito, tenía la responsabilidad de continuar el legado espiritual de su familia. Sin embargo, demostró una falta de aprecio por esta responsabilidad. Su elección de cambiar la primogenitura por un placer momentáneo revela una falta de visión y prioridad espiritual. No pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas para valorar las bendiciones duraderas que poseía. Jacob, por otro lado, reconoció la importancia de la primogenitura y estaba dispuesto a luchar por ella. Su determinación en asegurar la bendición espiritual, incluso a través de medios cuestionables, destaca la diferencia de actitud entre los hermanos. Jacob comprendía el valor del futuro prometedor que la primogenitura representaba, mientras que Esaú lo despreciaba. La falta de visión de Esaú tuvo consecuencias duraderas. Perdió la oportunidad de ser el vehículo a través del cual Dios continuaría sus promesas. Esa responsabilidad fue transferida a Jacob, quien, a pesar de sus fallos, valoraba las bendiciones espirituales. Esaú no solo perdió los derechos materiales de la primogenitura, sino también la conexión directa con el plan divino de redención. La historia de Esaú nos enseña sobre la importancia de mantener una visión a largo plazo. Muchas veces podemos ser tentados a tomar decisiones basadas en deseos inmediatos, pero debemos considerar las implicaciones de nuestras elecciones. La falta de visión de Esaú sirve como una advertencia sobre los peligros de despreciar lo que es sagrado y eterno en favor de satisfacciones temporales. Esaú es frecuentemente recordado en la Biblia por sus decisiones impulsivas. Desde el intercambio de su primogenitura por un plato de lentejas hasta sus elecciones en relación al matrimonio, Esaú demostró una tendencia a actuar basado en deseos inmediatos, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta impulsividad tuvo un impacto profundo en su vida y en su descendencia. La decisión de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas es el ejemplo más emblemático de la impulsividad de Esaú. Priorizó su hambre inmediata sobre las bendiciones espirituales duraderas que venían con la primogenitura. Esta elección reveló su falta de visión y desprecio por lo que era sagrado y eterno. Esaú no pudo ver más allá de sus necesidades inmediatas, resultando en la pérdida de su herencia espiritual.
Esaú tomó decisiones impulsivas en relación al matrimonio. Se casó con mujeres cananeas, una elección que trajo gran aflicción a sus padres, Isaac y Rebeca. Estas uniones fueron en contra de las tradiciones y valores familiares, mostrando nuevamente su falta de consideración por las implicaciones de sus acciones. Estas decisiones impulsivas continuaron afectando su vida y su relación con su familia. Esaú también demostró impulsividad en su reacción al engaño de Jacob. Cuando descubrió que Jacob había recibido la bendición de Isaac, Esaú planeó matar a su hermano. Aunque no ejecutó este plan, su reacción impulsiva y violenta reveló un corazón lleno de amargura y resentimiento. Esta actitud trajo más conflicto y separación en su vida familiar. La vida de Esaú nos enseña sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas.